Hola gente del otro lado de la pantalla. Yo soy H20 Creepypastas, en un nuevo video semanal. De verdad, siento mi ausencia en la última semana, pero esta vez sí que tengo motivo. Y es que la semana anterior se me juntaron algunos problemas, que mejor no cuento aquí porque si no el video se haría muy largo. Pero bueno, aquí estoy y eso es lo importante. Como dije en mi video anterior, este video tratará sobre la franquicia de Wolf Creek, que cuenta hasta la fecha con 2 películas con una tercera en camino, y una miniserie de televisión con 2 temporadas, de 6 episodios cada una. En este video contaré las historias vistas en las películas y en la serie, hablaré sobre el antagonista y el foco principal de toda la franquicia, Mick Taylor, el cual es de los pocos slashers modernos que en realidad merecen la pena, y uno de mis preferidos en general, y creo que tiene muy buen potencial, y también hablaré sobre su historia, o lo poco que se sabe hasta el momento, ya que no se nos han dado muchos detalles. Antes de empezar tengo que decirles que este video tiene un buen chute de spoilers, por lo que si tienen pendiente ver las películas o la serie de Wolf Creek vayan al minuto que hay en pantalla. Dicho esto ya podemos empezar. El primer vistazo que tenemos de esta saga es la película llamada Wolf Creek, del 2005. Nos cuenta la tragedia que vivieron 3 turistas, Chris Tierl, Ben Mitchell, y Lee Hunter, a manos del despiadado Mick Taylor, en algún lugar remoto del oeste de Australia. Todo en su viaje iba bien, hasta que decidieron parar en un bar de la zona, donde unos pueblerinos del lugar empezaron a meterse con ellos. Fue en ese entonces cuando se enteraron que a la gente del lugar no les gustaban mucho los turistas. Después de un rato de discusiones incómodas, se dirigieron a su próximo paraje turístico, el cráter de Wolf Creek. Y ahí pasaron toda la tarde, admirando las hermosas vistas del lugar, sin saber que probablemente sería la última vez que pasarían un buen rato. Pero cuando iban a ponerse en marcha para salir del lugar, se llevaron la sorpresa de que su coche se había descompuesto, por culpa del magnetismo del lugar. Por lo que tendrían que esperar a que alguien apareciera para ayudarles, pero debido a las altas horas tuvieron que pasar la noche en el coche. Después de algunas horas de sueño, unas intensas luces los despertaron. Era nada más y nada menos que Mick Taylor, y su característica furgoneta azul celeste. Mick se hace pasar por el guarda del lugar, y se presenta con una amplia sonrisa y una actitud amigable, ocultando sus intenciones. Mick se ofrece a examinar y reparar el coche, pero después de unos minutos llega a la conclusión de que se le ha fundido una pieza al coche, y si quieren una de recambio tendrá que remolcarles hasta su campamento, y también pueden pasar la noche allí, pues ya era muy tarde y el pueblo más cercano se encontraba muy lejos. Es así como los turistas aceptan, y Mick vuelve satisfecho a su campamento, sabiendo que ha conseguido nuevas víctimas. Una vez llegaron al campamento, Mick preparó una hoguera, y se sentaron a hablar. Todos estaban de acuerdo en que Mick era un hombre muy majo, pero aún así era extraño, pues hablaba y se comportaba como todo un antisocial, además de que hacía muchas indirectas sobre cazar turistas. Después de un rato de charla, Mick fue a arreglar el coche, mientras los chicos dormían. Mick debió echar algún tranquilizante en las bebidas de estos, pues se quedaron dormidos inmediatamente. De repente Liz se despertó en lo que parecía ser un trastero, con los brazos y las piernas amarrados con bridas, que para los que no lo sepan son cintas de plástico muy duras, que con solo tirar de ellas se pueden ajustar mucho, en caso de una persona hasta tocar el hueso. Después de horas de susto, confusión y llanto, llegó a la conclusión de que Mick los había secuestrado. Encontró un trozo de vidrio de una ventana en el suelo, y lo utilizó para cortar las bridas que tenía en manos y pies, haciéndose cortes muy dolorosos en el proceso. Y así fue como logró desatarse, y salió por la ventana. Se encontraba de nuevo en el campamento de Mick. Rápidamente se dirigió hacia la hoguera ya apagada, y se puso sus zapatos, pero cuando iba a huir escuchó un llanto proveniente de un granero, y decidió mirar por las ventanas. Ahí se encontraba su amiga Christy, amarrada a un pilar, llorando y suplicando por su vida, mientras Mick la torturaba a base de disparos y se burlaba de ella. Después de ver eso, Liz incendió su coche, y abrió una bombona de gas, lo que desembocó en una explosión, que alertó a Mick, el cual salió afuera a ver qué pasaba, lo que le dio a Liz el chance de entrar, para encontrarse con su amiga. Mientras Liz intentaba desatar a Christy, Mick estaba por entrar, por lo que Liz tuvo que esconderse debajo de una mesa, en la que reposaba el arma de Mick.
Mick se dirigió hacia Christie, la desató y empezó a abusar de ella física y verbalmente, hasta que Liz le interrumpió, apuntándole con su propia arma. Mick estaba confiado en que Liz no sabría cómo utilizarla, por lo que cometió el error de alzar la voz, lo que conllevó a que Liz le propinara un disparo en el lateral del cuello, lo que lo dejó temporalmente inconsciente. Christie le insistía a Liz en que debía acabar con la vida de Mick, pero como Liz no sabía cómo recargar, simplemente le propinó algunos golpes en la espalda, y huyó con Christie hacia la furgoneta de Mick, con la que escaparían del campamento, pero en ese momento Mick despertó y empezó a perseguirles en otro vehículo. Después de un rato de intensa persecución, Liz y Christie tuvieron que frenar, ya que por poco se caen por un acantilado. No podían parar las luces del vehículo, por lo que tuvieron que tirarlo por el acantilado, de otra manera Mick los hubiera encontrado. Pero por culpa de esto se habían quedado sin su único medio de escape, por lo que Liz tendría que volver al campamento a por otro vehículo. Asimismo, Christie se quedó esperando a Liz en el acantilado. Cuando Liz llegó al campamento, se adentró en una habitación llena de reportes de desaparición de las víctimas de Mick Taylor, colgados en la pared. También encontró una trampilla, y cometió el grave error de meterse en ella. Lo que había ahí debajo era simple y llanamente mórbido, estaba lleno de cadáveres en estado de putrefacción siendo comidos por gusanos. Liz salió inmediatamente del lugar, pero no fue grata la sorpresa que se llevó. Cuando se subió a uno de los coches, Mick estaba detrás suya, listo para el ataque. Para acabar con Liz, Mick usó la llamada técnica de la cabeza en un palo, que consistía en cortar la columna vertebral por en medio de las vértebras por la espalda, lo que te dejaba como si literalmente tuvieras la cabeza metida en un palo. Mientras tanto, Christie se impacientó, por lo que salió del acantilado, y estuvo vagando por la carretera toda la noche, hasta que amaneció. Pero cuando se rindió, apareció un señor que la subió a su coche y la auxilió, pero aquel buen hombre no contaba con que Mick estaba apuntándole con su francotirador a la distancia. El señor murió al instante de un disparo al corazón. Christie no tardó en darse cuenta de esto, por lo que mientras Christie le quitaba las llaves del coche al cadáver de aquel tipo, Mick estaba a unos metros de ella, calentando el motor de su coche y preparándose para una persecución. Mientras Christie pisaba el acelerador con todas las fuerzas que le quedaban, miraba horrorizada como del otro lado de la ventana estaba Mick, sacándole la lengua y burlándose de ella desde su coche, por lo que Christie aprovechó para empujarle afuera de la carretera. Mientras Christie reía y gritaba de felicidad al creer que había escapado de Mick Taylor, este le propinó un disparo directo a una de las ruedas traseras, lo que dejó a Christie sin oportunidad de huir más tiempo. Mientras Christie se retorcía y se arrastraba en el suelo con la intención de huir, Mick la mató de un disparo en la cabeza, cual cerdo en un matadero. Pero en la otra cara de la moneda, mientras toda esta matanza se llevaba a cabo, Ben despertó en un cuarto muy tétrico, con unos clavos atravesándole tobillos y manos, los cuales lo dejaban atado a la pared como si estuviera crucificado. Mientras Ben intentaba deshacerse de ellos para poder salir, unos perros enjaulados ladraban sin parar, con la intención de alertar a Mick, el cual se encontraba ausente en ese momento. Ben logró escapar del lugar, y después de largas horas vagando por algún sitio de la Australia desértica fue encontrado por unos turistas, los cuales le socorrieron y lo llevaron a un hospital. Ben denunció los hechos después de recuperarse, pero debido a su poca credibilidad y la falta de pruebas no ocurrió nada. Y así fue el primer vistazo que tuvimos de Mick Taylor, y de la saga de Wolf Creek en general. La segunda película de Wolf Creek abre con una de las mejores escenas de toda la saga. Unos policías con mucho tiempo libre deciden parar a una extraña furgoneta para imponerle una multa de exceso de velocidad falsa al conductor, puesto que este no sobrepasaba el límite. Lo que estos ingenuos no sabían, es que el conductor de aquella furgoneta era el mismísimo Mick Taylor, el cual no dejaría pasar tal insolencia. Así pues, mientras este par de inútiles se iban del lugar cachondeándose y burlándose de Mick, este le reventó la cabeza de un disparo al policía que conducía, haciendo que el vehículo se saliera de la carretera y cayera estrepitosamente por una colina, dejando malherido al otro policía, el cual intentaba huir de la escena, arrastrándose con las pocas fuerzas que le quedaban. Cuando Mick llegó a la escena no tardó en pillar al malherido agente, hacerle su famosa técnica del palo en la cabeza, y quemarlo vivo dentro del coche, junto a la multa y al cadáver de su compañero.
Después de esa icónica escena, y de las letras diciendo el nombre de la película sobre fondo negro, nos ponemos en el papel de una pareja de turistas, Rutger Enquist y Katarina Schmidt, los cuales van haciendo autostop para llegar a su destino, el cual es nada más y nada menos que el cráter de Wolf Creek. En un momento por poco conocen la muerte, ya que cuando estaban haciendo autostop Mick Taylor se paró para recogerles, pero debido a que un camión se acercaba en la lejanía decidió irse, ya saben, para no dejar testigos. Cuando por fin llegaron a Wolf Creek, estuvieron toda la tarde en el lugar, contemplando las hermosas vistas. Gran error. Debido a las altas horas no pasaban muchos coches, y los pocos que pasaban de largo, por lo que no tenían más opción que acampar cerca del lugar, por mucho que estuviese prohibido. Acamparon entre una espesa arboleda, donde estuvieron hasta el anochecer, cuando una intensa luz proveniente de una furgoneta azul celeste los interrumpió, pero esa historia ya os la sabéis. Mick Taylor decapitó a Rutger y secuestró a Katarina, dejándola inconsciente. Después de un tiempo indefinido, Katarina despertó entre los restos de la tienda de campaña. La escena que presenció en aquel instante es, lo mires por donde lo mires, una maravilla del gore. Ahí estaba Mick, descuartizando el cadáver de Rutger para posterior consumo, mientras se cachondeaba y hacía sus típicos chistes. Si digo que es una maravilla del gore es por una parte muy gráfica, en la que Mick corta con su cuchillo el pene de Rutger. Katarina aprovechó que Mick estaba distraído con su carnicería para escapar, pero Mick no tardó en darse cuenta de esto, y empezó la persecución. Katarina corría despavorida entre los árboles, y Mick iba tras ella con su furgoneta, con cuidado de no atropellarla, pues si lo hacía se acababa la diversión. Fue esta misma actitud sádica, la que permitió a Katarina escabullirse entre los árboles y escapar. Mientras tanto, un joven llamado Paul Hammersmith conducía su Hammer en plena tranquilidad por la carretera, cuando se topó con Katarina, la cual rogaba a gritos socorro. Paul la subió al asiento del copiloto, cuando de repente una furgoneta chocó la parte trasera del vehículo, lo que hizo que a Paul se le pusieran los huevos de corbata, y que Mick retomara la persecución. Después de una corta, pero intensa persecución, Mick logró acorralar a Paul y a Katarina, y aprovechó el momento para matar de un disparo en el lateral de la boca a Katarina, lo que alentó a Paul a marcharse lo más rápido que su Hammer le permitía. Paul estuvo conduciendo toda la noche, y cuando amaneció llegó a un lugar remoto, sin rastro de personas, y ahí dejó el cuerpo sin vida de Katarina, y la ventana de la puerta del copiloto, la cual estaba llena de sangre. Cuando ya era mediodía, Paul encontró una carretera, y se paró para mirar el mapa, pero para su sorpresa su ubicación estaba fuera de los límites de este. Paul recuperó las esperanzas cuando logró visualizar un camión a lo lejos, pero para la mala fortuna de Paul, cuando más se acercaba más se lograba ver la silueta de Mick Taylor, en el asiento del conductor. Lo que vino a continuación es en mi opinión la mejor persecución de toda la saga, y de cualquier película de terror, y una de las escenas más what the fuck que he visto en toda la saga, una en la que Mick Taylor pone la música del Rey León a todo volumen, lo que hace que los canguros del lugar crucen en manada la carretera, obstaculizando a Paul, pero a Mick no le importa, ya que como va en un camión no pasa nada si atropella a algunos canguros. Esta persecución fue en todo su esplendor una verdadera carrera de Mario Kart, en la que Mick se lo estaba pasando como un niño en Disney World. En un momento parecía que Paul había perdido por completo a Mick, pero lastimosamente, el camino por el que iba llevaba a un mirador, del cual no había salida, por lo que tuvo que frenar abruptamente para no caer por un precipicio. Pero valga la redundancia, justo en aquel instante se le acabó la gasolina a la Hammer de Paul, por lo que le dio tiempo a Mick a llegar y empujarla de un choque por el precipicio. Paul se desmayó por unos instantes, pero rápidamente se despertó y salió del coche. Paul alardeaba gritándole a Mick que si eso era lo mejor que tenía. En respuesta Mick lanzó el camión por el precipicio, el cual chocó contra el coche, creando una devastadora explosión, de la cual Paul volvió a salir superviviente, y huyó a pie del lugar. Después de todo un día de caminata, Paul llegó a una casa de campo, donde se desmayó y cayó rendido en la entrada. Despertó en un cuarto lleno de ventiladores, y con una música ambiental muy agradable, en pocas palabras, se sentía como en casa. Cuando salió del cuarto una pareja de lugareños de avanzada edad le dieron los buenos días, y le dijeron que en cuanto comiera algo irían a la ciudad. En medio de una plácida charla, en la que los únicos que hablaban eran los ancianos, Mick interrumpió preguntando a gritos por Paul, y el anciano, con escopeta en mano salió a plantarle cara.
Mick fingió irse, y en un descuido se adentró en la casa, cogió sus armas, y mató a la pareja de lugareños. Paul consiguió escapar de nuevo, y Mick se hizo con uno de los caballos que tenía aquella pareja, para ir en busca de Paul. Paul estuvo huyendo de Mick hasta que anocheció, hasta que tuvo que esconderse en un campo lleno de arbustos, pues Mick por fin había dado con él. Pero para la mala fortuna de Paul, Mick lo encontró, utilizando su linterna, y cuando eso sucedió estuvo dándole latigazos, hasta que cayó rendido y se desmayó. Paul despertó atado con bridas a una silla, en un cuarto muy tétrico, lleno de herramientas de tortura, y en medio de su confusión Mick apareció por la espalda, apoyándole su cuchillo en el cuello, y replicándole el por qué debía interponerse entre él y su víctima, siempre con su característico humor negro. Mick se dispuso a cortarle la lengua a Paul, pero en un último intento por detenerle se puso a balbucear cosas sin sentido, lo cual le pareció gracioso a Mick, por lo que se detuvo para escuchar lo que decía, y de un momento a otro pasaron de estar a punto de perder la lengua, a estar cantando canciones australianas los dos juntos. Esto último le gustó a Mick, por lo que se fue a por una botella de ron. Mientras Mick estaba yendo a por ella, Paul se fijó en un martillo que había en una mesa a su izquierda, por lo que pensó en cogerlo para dejar cao de un golpe a Mick en cuanto se descuidase, por lo que cuando Mick trajo el ron y se lo sirvió a Paul, este le dijo que cortara una de las bridas, ya que si no no podría beber, y así fue, le cortó una de las bridas, pero lastimosamente le cortó la derecha, por lo que le costaría más para coger el martillo. Después de una incómoda charla, y de cantar un par de canciones más, Mick le propuso un juego a Paul. Mick le haría 10 preguntas sobre historia australiana a Paul, si contestaba bien 5 le dejaría irse, pero por cada pregunta que contestara mal Mick le cortaría un dedo. Paul contestó las 2 primeras preguntas de forma correcta, y la tercera también, pero a Mick no le gustó la respuesta que le dio, por lo que para él era errónea, por tanto procedió a cortarle un dedo. Lastimosamente para Paul no se sabía la respuesta de la cuarta pregunta, por lo que Mick le cortó otro dedo, pero después de eso Mick cometió el error de girarse, lo que permitió a Paul darle con el martillo en la cabeza, lo que hizo que Mick se desmayara el tiempo suficiente para que Paul se deshiciera de sus otras bridas y escapara, pero después de eso no fue mucho el tiempo que tardó Mick en levantarse. Paul se encontró con una mazmorra llena de pasillos que estaban a rebosar de cadáveres, algunos los cuales ya estaban siendo comidos por los gusanos. Después de un rato corriendo Paul se encontró con unas llaves, y de repente, uno de esos cuerpos que hasta ahora se pensaba que era un cadáver se levantó, y suplicó a Paul que le liberara con las llaves, pero lo único que hizo fue asustarle, pero aún así le dejó las llaves para que se liberara. Después de un rato sin ocurrir nada especial, Mick soltó a sus 2 perros, y Paul encontró la salida, justo a tiempo para activar una trampa con pinchos, que atravesó la cabeza de uno de los perros, ahuyentando al otro. Paul podría simplemente haberse escapado, pero gracias a su intuición levantó la alfombra que había antes de la trampilla que daba a la salida, y descubrió que estaba llena de pinchos. Después de eso escuchó unos pasos detrás suya, y se escondió detrás de un pilar, y asumiendo que era Mick Taylor, Paul le golpeó al sujeto con el martillo, empujándolo hacia los pinchos, para después darse cuenta que era aquella mujer a la cual le había dado las llaves, y mientras Paul observaba horrorizado lo que había hecho, Mick le pilló por sorpresa por la espalda, y lo que viene a continuación es Mick dándole un discurso a Paul sobre sus motivaciones, y una de las partes más épicas de toda la película. El discurso es el siguiente. Mira, en este mundo hay personas como tú y como yo. Y las personas como yo, nos comemos a la gente como tú para el desayuno, y luego los caga. No eres más que un gusano extranjero, una asquerosa especie introducida. Y le corresponde a mi tipo el eliminar al tuyo, lo que me hace a mí un ganador, lo que te hace a ti un. En ese momento Mick le dio un cabezazo muy fuerte a Paul, lo que le dejó inconsciente. Paul despertó en medio de una calle, todo lleno de heridas, y con un papel que decía la palabra perdedor, y en ese momento aparecieron 2 policías los cuales le auxiliaron. Lo único que se sabe de Paul después de eso, es que después de recuperarse y testificar sobre lo ocurrido, fue fichado como posible sospechoso de unos asesinatos ocurridos en la zona, y fue enviado a Inglaterra, donde fue enlistado como residente permanente. Antes de empezar con las historias relatadas en el spin-off en forma de miniserie de Wolf Creek, he de decirles que no voy a contar al pie de la letra lo sucedido en este, solo hablaré sobre personajes y sucesos de interés, y por supuesto contaré el final de cada temporada, por lo que ya saben, si no quieren spoilers vayan al minuto anteriormente mencionado XD.
Lo primero es lo primero, esta primera temporada se centra únicamente en una protagonista, Ivy Thornwood. La historia es la siguiente. Ivy iba junto a sus padres en un viaje familiar en Australia, hasta que un día tuvieron un encuentro con Mick, que al principio se presentó como un hombre muy agradable de la zona, e incluso salvó al hermano pequeño de Ivy de un ataque de un cocodrilo. Mick hizo lo típico, atacó a la familia cuando menos se lo esperaban, pero cometió el error de dar por muerta a Ivy, y aún peor, dejarla a las orillas de un río, el cual arrastraría a Ivy a una zona en la cual estaban dos observadores de pájaros, los cuales la llevaron a comisaría de la cual escaparía con la intención de dar caza a Mick Taylor. Conforme avanza el viaje de Ivy, podemos ver cómo con cada episodio va formando más rivalidades aparte de Mick, pero al mismo tiempo también podemos ver cómo va haciendo amistades, las cuales le salvarían la vida en algún momento de la historia. Entre sus enemistades, las más destacadas aparte de Mick son Kane y los moteros, los cuales perseguían a Ivy porque Kane quería mantener relaciones sexuales con ella, lo que lo llevó a morir a manos de esta de un disparo en el pecho. Después de esto el resto de la pandilla de Kane se tomó el atrapar a Ivy de forma más personal. Y entre las amistades más destacadas nos topamos con el sargento Sullivan Hill, el cual es la primera persona con la que se topó Ivy, y aunque haya estado persiguiendo a Ivy para atraparla, este lo hacía por su bien, pues quería enviarla de vuelta a Estados Unidos. Y como no, también tenemos al perro de Ivy. Si bien, la forma en la que se conocieron fue muy surrealista, está claro que tienen un vínculo especial. Aún así el perro de Ivy no ha llegado a plantarle cara a los sujetos que atacaron a Ivy, pero sí que llegó a entregarle su pistola cuando Kane intentó violarla. Otra aparición muy destacable de esta primera temporada, y en mi opinión una de las más importantes, es la de Ben Mitchell, el superviviente de la primera película, el cual ayuda a Ivy a encontrar el cráter de Wolf Creek. Volviendo con la historia, en los episodios finales de la primera temporada, es cuando se nos revela lo poco que sabemos sobre la infancia de Mick Taylor, y cómo mató accidentalmente a su hermana, y le echó la culpa a un hombre inocente, hombre el cual murió a manos de su padre, el cual castigaba a Mick de las formas más crueles, a una edad de no más de 11 años. Un factor interesante de estas revelaciones, es que se nos mostró que Mick alguna vez sintió lástima por sus víctimas, tal como lo vimos en el flashback en el que el padre de Mick mataba a aquel hombre. Una de las teorías más famosas que se formaron a partir de estos flashbacks, es la que asegura que Mick fue el responsable de la muerte de sus padres. Yendo de cara al final de la temporada, en el episodio final se nos muestra cómo Ivy incendia la casa de los padres de Mick con este adentro, habiendo sido atravesado con 3 lanzas, después de que Sullivan se sacrificara para salvar a Ivy, en un vano intento para llevarse a Mick a la tumba, en el que hizo que el techo del granero de Mick se les cayera encima. De todas formas, cuando Ivy volvió al lugar al día siguiente, no encontró ni rastro del cuerpo de Mick. La primera temporada, al igual que las películas anteriores, termina con un plano en el que Mick se pierde en el horizonte, pero en este caso junto a su furgoneta. Lo poco que se sabe de Ivy hasta el momento es que después de lo sucedido acudió a la boda de una de sus compañeras de trabajo, y que probablemente pasó el resto de sus días en Australia. La segunda temporada de Wolf Creek es en mi opinión lo mejor de toda la saga. La trama es simple, un grupo de turistas australianos deciden embarcarse en un viaje guiado por el Outback australiano, pero desafortunadamente tuvieron un encuentro con Mick Taylor, o más bien dicho, lo tuvo el guía, puesto que Mick lo asesinó y se hizo pasar por él para tener mejor acceso a los turistas. Pero estos últimos no correrían mejor suerte, puesto que Mick los drogó, y posteriormente dejó el medio de transporte en medio de la nada, lo más lejos posible de la civilización, donde estuvieron durmiendo por más de 24 horas, cuando empezaría el verdadero juego. Como os podéis imaginar, la confusión entre los ahí presentes no tardó en llegar, y con ello los primeros indicios de discusiones y desconfianza. No tardaron mucho en enviar a 2 de ellos en busca de ayuda, y darse cuenta de que uno de ellos había desaparecido. Sin duda, el peor error que cometieron fue el de quedarse, y aún peor para los que se quedaron dentro del vehículo, pues al caer la noche Mick apareció, para dispararle al depósito de gasolina, provocando una explosión que dejó 3 víctimas fatales, y otra con la piel completamente quemada, lo que obligó al resto a evacuar el lugar, para asentarse en un lugar a la sombra de un árbol, donde hicieron una pausa, y enviaron a 2 de ellos de vuelta a los restos del vehículo a por agua, donde tuvieron un encuentro con Mick, del cual salieron triunfantes, y sin que se diera cuenta le jodieron el depósito de su furgoneta.
Cuando volvieron a ponerse en marcha, perdieron a 2 de ellos por la noche, uno se encontró con 2 trabajadores que habían en el lugar los cuales le auxiliaron, y otra simplemente se perdió. Cuando amaneció, la joven a la cual se le había quemado la piel no podía seguir, así que 2 del grupo le dieron muerte para que no sufriera más, a escondidas de sus padres. Aquel superviviente junto a los trabajadores fueron en busca de su compañera, siguiendo su rastro y encontrando huellas de Mick, pero lastimosamente tuvieron un encuentro con Mick, el cual los hizo largarse, para posteriormente volverlos a encontrar, pero esta vez mató a uno de los trabajadores de un disparo en el cuello, secuestró al superviviente, pero el otro trabajador escapó, pero no sin antes ser acuchillado por Mick. Mientras tanto, en el grupo de supervivientes, de los cuales solo quedaban 4, uno de ellos recibió una mordedura de serpiente, y otros 2 se ensarzaron en una ridícula batalla, la cual no continuaron porque no tenían fuerzas. Y mientras, Mick se burlaba y se cachondeaba del chico, hablándole de cómo había matado a su pareja, la cual formaba parte del primer dúo que habían mandado de expedición, la otra superviviente apareció para ayudar, pero lo que en verdad hizo fue tirarse de pleno en la boca del lobo, pues Mick consiguió secuestrarla a ella también, y para hacer hueco mató al otro chico. El trabajador que escapó llegó hasta un chamán que habitaba la zona, el cual le ayudó quitándole el dolor con una especie de magia misteriosa, pero lo que en verdad hizo fue hacer que Mick recibiera el dolor de la cuchillada. De esa forma, mientras Mick se dirigía hacia su campamento con su nueva rehén, este empezó a sentir un dolor muy fuerte en el abdomen, de forma que detuvo su furgoneta, y se tiró al suelo a retorcerse del dolor. De pronto, mientras la chica miraba confundida la escena, llegó el trabajador junto al chamán. Mick fingió estar inconsciente, y cuando los 2 bajaron la guardia, Mick aprovechó para matarlos con una pistola que sacó debajo de su furgoneta, y procedió a seguir con su camino. Mientras tanto, el otro grupo llegó a una edificación hospitalaria en proceso de construcción en medio de la nada, donde vivía una familia formada por el padre, la madre, y el hijo, que no pasaba de los 9 años. La chica la cual fue mordida por una serpiente fue atendida, y la familia los recibió con gusto. Desgraciadamente, Mick no tardó en entrar en escena, así que cuando llegó asesinó a sangre fría a la familia. Parecía que la cosa ya estaba perdida para él cuando los 4 supervivientes lograron encerrar a Mick, y subirse a su furgoneta y al vehículo de la familia, pero en un último arrebato Mick consiguió escapar, y mató al marido de la mujer mordida por la serpiente lanzándole su cuchillo, el cual le perforó la cabeza, y dejó libre el asiento del conductor. La mujer no se opuso cuando Mick intentó entrar al coche, puesto que se había quedado en estado catatónico. La otra mujer y el chico que iban por delante con la furgoneta de Mick se quedaron esperándoles, pues no se dieron cuenta de que Mick era el conductor, y cuando por fin llegaron al campamento de Mick para rescatar al marido de la otra mujer, se metieron por una trampilla donde encontraron un conjunto de túneles subterráneos, donde al fondo se encontraba su marido junto a la chica que Mick había secuestrado anteriormente. Después de una serie de acontecimientos y revelaciones, que es mejor ver por vosotros mismos que oírlo de mi parte, la mujer junto a su marido incendiaron el lugar con la intención de matar a Mick, creando una devastadora explosión, de la cual la joven a la que Mick había secuestrado con anterioridad fue la única superviviente. La escena postcréditos del episodio final de la segunda temporada de Wolf Creek y último registro sobre Mick Taylor, fue una escena, en la que Mick encontraba a la chica vagando por la nada, para simplemente advertirle de que iba en la dirección incorrecta, y más tarde perderse en el horizonte. Y bueno, eso fue todo, por ahora. En verdad, pido disculpas por estas semanas de inactividad, pero tuve algunos problemas con mi PC, los cuales ya están solucionados, por lo que espero no tener más contratiempos. Como última curiosidad sobre esta saga que tanto me gusta, os puedo decir que está basada en hechos reales, incluso en Australia existe el cráter de Wolf Creek, aunque en la vida real se llama Wolf Creek. Pero bueno, eso da para otro video. Si has llegado hasta aquí, seguramente te has visto el video entero, lo cual es de agradecer, puesto que a nadie le gusta un video de casi media hora de una voz robótica hablando sobre un slasher. Si queréis más vídeos como este, no olvidéis darle like y suscribiros, puesto que eso me ayuda mucho, y me anima a seguir subiendo vídeos. Sin nada más que decir, yo soy H20 Creepypastas, nos vemos en el siguiente video, tengan un buen día.